En la lección anterior comenzamos a ver cómo se resuelve una ecuación lineal de segundo orden inhomogénea. Y bueno, hallamos una fórmula general para obtener dicha solución siempre y cuando uno conozca de alguna forma las soluciones de la ecuación homogénea asociada. Vamos a ver que existe un procedimiento que podríamos decir un tanto más elemental, pero que también por desgracia tiene sus limitaciones. Y para mostrarles de qué se trata, quiero regresar justamente al ejemplo que vimos al final de la lección anterior. Si revisan, habíamos considerado la ecuación y' menos y' menos 6y igual a e a la menos x. Entonces, esta ecuación, como vimos, es muy simple por el hecho de que tiene coeficientes constantes, de tal forma que la ecuación homogénea asociada con esta que tenemos aquí, es decir, si hacemos 0 al lado derecho, tenemos una ecuación homogénea con coeficientes constantes que sabemos cómo resolver fácilmente, de hecho, de una manera, pues básicamente algebraica. Vamos a ver que en un caso como este hay otra forma en la que haremos uso de cosas que habíamos tratado antes cuando se discutió el caso de ecuaciones de primer orden simplemente. ¿De qué se trata? Bueno, en la solución que vimos en la lección anterior, lo que se había mencionado es que si uno hace 0 el lado derecho de esta ecuación, como decía, tenemos una ecuación homogénea, y esta ecuación homogénea tiene soluciones que son precisamente exponenciales, cosas de la forma y igual a e a la rx, y al sustituir hecha esa suposición en el lado izquierdo de esta ecuación que tenemos aquí, uno obtiene una ecuación de segundo grado que es r cuadrada menos r menos 6, acuérdense, precisamente cada derivada se sustituye por algún exponente, segundas derivadas según una segunda potencia, primera derivada una primera potencia, cero derivadas una potencia cero. Y en este caso, claro, el problema está hecho a la medida para que las cosas resulten sencillas, y el lado izquierdo de esta ecuación algebraica se puede escribir como r menos 3 por r más 2. Y entonces eso nos decía en el método que usamos en la lección anterior que las funciones e a la 3x y e a la menos 2x son precisamente solución, cada una de ellas, de la ecuación homogénea asociada con este problema. Bueno, pero no vamos a seguir exactamente ese mismo camino, sino que vamos a hacer uso de la factorización que aquí ya conocemos para escribir esta ecuación diferencial de una manera diferente. ¿De qué se trata exactamente? Pues de lo siguiente. De acuerdo con esta factorización que aquí tenemos, eso indica que la combinación y' menos y' menos 6y se puede escribir así, como la derivada con respecto a x menos 3, que actúa sobre la derivada con respecto a x más 2, que actúa todo esto sobre la función y. Aquí quizá la notación sea un poquito extraña. Esto está muy relacionado con lo que uno trata en el álgebra lineal, y precisamente aquí la idea es ver a la derivada como un operador lineal que actúa sobre funciones. Lo que quiere decir una expresión como esta, ahorita lo vamos a desarrollar. Aquí primero noten que esta combinación que aquí he escrito, derivada menos 3, derivada más 2, está basada o inspirada precisamente en la factorización que ya teníamos aquí arriba. Este menos 3 y este más 2 son precisamente estos dos números que hemos encontrado previamente. Entonces, lo que quiere decir una expresión como la que tenemos aquí al final es que, bueno, vamos a, por así decirlo, quitar paréntesis, o más precisamente lo que vamos a estar definiendo es lo que significa una suma de operadores, como lo que aquí tendríamos dentro del paréntesis. Entonces lo que hacemos es
desarrollarlo como si se tratara de una ley distributiva, pero no es aquí una ley distributiva. Aquí es simplemente la definición de lo que queremos decir por una suma como la que aquí aparece. Es decir, el último factor, por así decirlo, en esta expresión sería el resultado de aplicar la derivada a la y, eso nos da y', más el resultado de aplicar 2 a la y, que es simplemente multiplicar el escalar 2 por la y. Entonces, eso es lo que queremos decir por una expresión como la que está dada aquí arriba. Si ahora a toda esta expresión le aplicamos el operador d en dx menos 3, la historia se repite. Es decir, lo que haríamos es aplicar este operador. Nuevamente es una especie de ley distributiva. Entonces, esta derivada la hacemos actuar sobre esta suma y de acuerdo con las propiedades de la derivada, lo que tendríamos sería y', que es el resultado de derivar con respecto a x la y', más 2 veces y'. Entonces, eso agota todo lo que vamos a obtener de aplicar la derivada a esta suma. Y ahora, continuando con este desarrollo, lo que tendríamos posteriormente sería menos 3y', que es el resultado de multiplicar el menos 3 por la y', menos 6y, y ahora simplemente hacemos una reducción de términos semejantes y lo que se obtiene, como ustedes pueden ver fácilmente, es esta combinación que no es casualidad, es justamente la misma combinación que aparece en el lado izquierdo de la ecuación original. Entonces aquí lo que se hizo, repito, es, por ejemplo, sustituir las derivadas por exponentes, lo cual, insisto, es algo similar a lo que ya habíamos aplicado antes para resolver una ecuación homogénea con coeficientes constantes. Eso entonces nos lleva a esta factorización, y esta factorización quiere decir que lo que tenemos aquí en el lado izquierdo de la ecuación diferencial se puede factorizar también, pero ahora los factores, en lugar de ser expresiones algebraicas, están dados por operadores diferenciales. Entonces, bueno, espero que la regla haya quedado clara, y entonces lo que tenemos aquí del lado izquierdo en la ecuación original, pues efectivamente se puede expresar de esta forma, bueno, de estas formas equivalentes. Ahora vamos a ver eso, en qué nos ayuda o para qué nos sirve. Bueno, lo que vamos a hacer es algo muy similar a lo que ya vimos anteriormente cuando hacíamos una reducción de orden. De hecho, aquí justamente de eso se trata. Vamos a reducir el orden de la ecuación que se tiene que resolver. En este caso, recuerden, tenemos aquí una ecuación de segundo orden lineal inhomogénea. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es darle un nombre propio a la combinación que aparece aquí. A esto, por ejemplo, voy a llamarle W o cualquier otra cosa que esté disponible. Aquí, recuerden, se supone que y es una función de x y la combinación de y' más 2y, pues en principio también es una función de x, es decir, esta W es una función de x, y lo que tiene que ocurrir es que la derivada con respecto a x de W menos 3 veces W, que sería equivalente a lo que aquí hemos escrito, eso queremos que sea igual a e a la menos 3x. Es decir, definimos, o si ustedes quieren, definiendo W como y' más 2y, que es precisamente la combinación que aquí hemos hallado. Vean que aquí no es una combinación que uno establezca de una manera caprichosa, sino que simplemente esto vino de esta factorización que pues procede de la forma específica que en este caso tiene la ecuación que nos interesa resolver. Entonces defino esta función W. No la conozco, precisamente lo que andamos tratando de hacer es resolver esta ecuación diferencial, es decir, hallar aquellas funciones y de x, tales que sustituidas precisamente hacen que esta igualdad se satisfaga idénticamente. Entonces, así como la y es desconocida, esta W es una función de x, como dije, que también es algo desconocido. Pero lo que tiene que ocurrir es que la derivada de W con respecto a x menos 3 veces W tiene que ser igual a e a la menos x. ¿De dónde sale eso? Bueno, precisamente una vez que hemos definido
esta combinación como W. Esto que está aquí distribuyendo sería la derivada de W. Aquí otra vez es como si estuviéramos quitando paréntesis. Entonces queda la derivada de la W menos 3 veces la W, que es esto que está aquí del lado izquierdo en la última ecuación. Y toda esa combinación es justamente lo que queremos que sea e a la menos x. Y como ustedes deben de reconocer, esto que nos queda ahora ya no es una ecuación de segundo orden como la que teníamos en un principio, una ecuación de segundo orden lineal, sino que lo que tenemos aquí ahora es una ecuación de primer orden lineal. Es decir, lo que no cambió es el hecho de que la ecuación es lineal, y una ecuación como esta ya sabemos muy bien cómo se puede resolver. Entonces nos va a servir de repaso pues recordar cómo se resuelve una ecuación de este tipo. Lo que hacemos es multiplicar ambos lados de la ecuación por una función, digamos, f mayúscula de x, desconocida por el momento. Entonces multiplico todos los términos de esta ecuación. Entonces me queda f por la derivada de w menos 3 veces f por w, y del lado derecho e a la menos x por f de x. Entonces aquí recuerden, el orden en que escribamos los factores no importa. Aquí justamente para que haya variedad, en el primer término escribí la f en un principio, en el segundo escribí la f en medio y en el tercero la escribí al final. Lo que queremos es que el lado izquierdo de esta ecuación se pueda ver como la derivada con respecto a x del producto de f por w. Aquí, para simplificar la notación, como en muchas otras ocasiones, voy a omitir el hecho de que esta f es función de x. Aquí recuerden, todo es función de x, f es función de x, w es función de x. Y precisamente al desarrollar esta derivada, de acuerdo con la regla de Leibniz, lo que tenemos que obtener es la primera, que aquí está, por la derivada de la segunda, que aquí está, más la segunda, que aquí está, por la derivada de la primera. Entonces eso requiere, como ya sabemos, que la derivada de f con respecto a x sea igual a menos 3f, precisamente para que las cosas encajen en esta idea. De ahí entonces lo que se obtiene es una ecuación muy fácilmente pues soluble. Lo que nos queda entonces es que df sobre f es igual a menos 3 de x, o inclusive a simple vista, si uno busca qué función de x derivada con respecto a x nos da un múltiplo constante de esa misma, de inmediato lo que debe de venir a nuestro cerebro es que se trata de una exponencial. Y efectivamente, aquí si integramos cada lado, lo que nos queda es que el logaritmo de f se puede escoger como 3x, y aquí, para hacer las cosas sencillas, no pongo barras de valor absoluto y tampoco incluyo una constante que sería aceptable, pero es innecesaria en todo esto. Es decir, que la f se puede escoger como e a la menos 3x, y ahora, como es costumbre, ya una vez que tenemos determinada lo que es esta f, la sustituimos en estos dos lugares en donde nos interesa. ¿Qué queda entonces? Pues que la derivada con respecto a x de f por w, o sea, e a la menos 3x por w, tiene que ser igual a e a la menos x por f de x, o sea, e a la menos 3x, y eso nos da finalmente e a la menos 4x. Y ahora el problema es simplemente hallar una primitiva o una antiderivada. Lo que necesito es que la derivada de esta función sea esta exponencial. Entonces se ve claramente que esta función tiene que ser esencialmente esta misma exponencial, salvo por una constante. De hecho, de aquí vemos que e a la menos 3x por w tiene que ser menos un cuarto de e a la menos 4x, porque de esa manera, cuando derivamos esta última expresión con respecto a x, queda la misma exponencial por la derivada del exponente, que es menos 4, que cancela este factor de menos un cuarto. Entonces, efectivamente, esta función satisface la ecuación dada en el renglón anterior. No es la única posibilidad, sino que aquí podemos agregar una constante arbitraria que podemos llamar, por ejemplo, C1. Eso entonces significa que la W misma tiene que ser menos un cuarto
de e a la menos x más c1 por e a la 3x. Aquí lo que he hecho es pasar este factor al lado contrario, es decir, multiplicar ambos lados por e a la más 3x. Entonces aquí, si multiplicamos por e a la más 3x, queda e a la menos x, y aquí al final pues queda precisamente esa exponencial directamente. No hemos terminado porque w fue simplemente una variable auxiliar. W estaba en realidad definida de esta manera. Entonces ahora es tiempo de que recordemos cómo se definió esta w, y eso entonces nos lleva a otra ecuación lineal también de primer orden que tenemos que resolver. Es decir, el problema de hallar la solución general de la ecuación de segundo orden original lo estamos partiendo en dos problemas de resolver ecuaciones como esta que está aquí, una ecuación diferencial lineal de primer orden, y ahora tenemos un problema similar aquí al final, porque precisamente si sustituimos lo que es la w, aquí está, entonces lo que tenemos es que la derivada de y con respecto a x, que es la y' que aparece aquí, más 2y, todo eso es w, pero w tiene que ser menos un cuarto de e a la menos x más c1 por e a la 3x. Entonces, esta ecuación se ve un poquito más complicada que la ecuación que teníamos aquí arriba, pero es algo similar, insisto, es una ecuación de primer orden lineal. Aquí teníamos del lado derecho simplemente e a la menos x, aquí tenemos algo que no es muy distinto de lo que ocurría en la ecuación inicial. Entonces, ahora lo que hacemos pues es otra vez el mismo procedimiento. En este caso, por la experiencia que ya tenemos, se ve que conviene multiplicar ambos lados de esta ecuación por e a la 2x, es decir, es algo muy similar a lo que hicimos en el caso anterior. Vean que la única diferencia es que en lugar de este menos 3 que aquí aparecía en esta ecuación, aquí tenemos un más 2, entonces en lugar de este menos 3 vamos a tener un más 2, es decir, lo que nos conviene es multiplicar toda la última ecuación por e a la 2x, entonces lo que se obtiene, vean ustedes, es 2e a la 2x por y igual a menos un cuarto. Si multiplico por e a la 2x, aquí vamos a tener e a la x y aquí al final vamos a tener e a la 5x. Entonces, de esta ecuación que teníamos anteriormente, al multiplicar, repito, ambos lados por e a la 2x, esto es lo que obtenemos, y precisamente el lado izquierdo de esta ecuación corresponde a la derivada de e a la 2x por y, como podemos confirmar fácilmente. La derivada de este producto es la primera por la derivada de la segunda, ahí está, más la segunda, ahí está, por la derivada de la primera, que es la misma exponencial, por la derivada del exponente, que es un 2. Entonces, lo que sigue nuevamente es hallar antiderivadas o primitivas. Entonces, lo que esto nos dice es que e a la 2x por y tiene que ser una integral indefinida de menos un cuarto de e a la x más c1 por e a la 5x de x. Y aquí lo que podemos hacer es fácilmente integrar término a término. Para el primero, una primitiva es simplemente la misma función, y en el segundo término lo que tendríamos es c1 sobre 5 por e a la 5x, ya que uno puede confirmar fácilmente que la derivada de este último término con respecto a x nos da la misma exponencial por un factor de 5 que se cancela y regresamos a la expresión original. Y en este momento sí necesitamos incluir constantes arbitrarias, porque lo que andamos buscando es la solución general de la ecuación dada inicialmente allá arriba. Finalmente, esto nos dice que la y se puede escribir como menos un cuarto. Lo que tengo que hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación por e a la menos 2x para dejar sola a la y. Eso nos da entonces aquí e a la menos x. Después tendríamos c1 sobre 5 por e a la 3x. Y finalmente c2 por e a la menos 2x. Y ustedes pueden comparar con lo que habíamos obtenido al final de la lección anterior y van a confirmar que esto es exactamente equivalente a lo que teníamos antes. Aquí de nuevo
Recuerden que C1, que es una constante sobre 5, pues es una constante también, así es de que podríamos renombrar esto como C1 simplemente, pero no es algo tan molesto como para que valga la pena hacerlo. C1 y C2, recuerden, son constantes arbitrarias. En particular, si C1 y C2 las hacemos 0, esto tiene que seguir siendo solución de la ecuación dada originalmente allá arriba. Por lo tanto, esto que está aquí es una solución particular. Y si ustedes comparan con lo que hicimos en la lección anterior, esta fue justamente la solución particular de la ecuación inhomogénea que obtuvimos por el método de Lagrange de la variación de los parámetros. Y precisamente estas funciones e a la 3x que aparece aquí y e a la menos 2x eran las funciones y1 y y2 que habíamos encontrado que son solución de la ecuación homogénea asociada a este problema. Entonces vean que, bueno, esa es otra forma un tanto distinta a lo que vimos en la lección anterior, que en este caso, si hacemos una recapitulación, podemos ver que funcionó de una manera sencilla gracias al hecho de que la expresión que teníamos en un inicio en el lado izquierdo de la ecuación diferencial se pudo factorizar mediante estos operadores diferenciales. Cuando tengamos ejemplos como este, donde aparecen coeficientes constantes, este mismo truco se puede aplicar sin ninguna limitación. Inclusive si las raíces fueran complejas, es decir, en este caso, este polinomio que aparece en el lado izquierdo de esta ecuación, pues tiene dos raíces reales enteras además, 3 y menos 2. Pero ya sabemos que aunque los coeficientes sean reales, podría ser necesario que aquí involucráramos números complejos. No hay problema, si uno quiere incluir números complejos y aplicar todo este procedimiento, las cosas funcionan bien. Ya sabemos que pues podemos desarrollar las expresiones con cantidades complejas, básicamente aplicando las mismas reglas que conocemos para funciones o para números reales, y solo de vez en cuando puede ser necesario utilizar la fórmula de Euler si queremos expresar los resultados en términos de funciones un tanto más familiares. Voy a agregar un ejemplo más, un poquito diferente. Como les decía, en este ejemplo la factorización fue muy fácil de obtener gracias a que los coeficientes son constantes, pero este método no está limitado a casos como este. Vamos a ver que aun si los coeficientes son variables, algo similar se puede lograr, aunque la forma de hacerlo requiere un poquito más de prueba y error o de, bueno, estar buscando, que es básicamente lo mismo, alguna forma de factorizar la expresión que aparece con la y y sus derivadas en la ecuación que queremos resolver. Voy a mostrarles exactamente de qué estoy hablando. Entonces aquí trazo esta línea y vamos a considerar a continuación esta ecuación diferencial. Es x cuadrada y' menos 2xy' más 2y igual a x cúbica e a la menos x. Entonces, vean lo que tiene en común con el problema resuelto aquí arriba y, bueno, vean qué diferencias ahora existen. Podemos notar que en este caso los coeficientes que multiplican a las derivadas ya no son constantes. Entonces aquí, por ejemplo, usar el mismo método que en el caso anterior para encontrar las soluciones de la ecuación homogénea no funcionaría. Lo que voy a mostrarles es que el lado izquierdo de esta ecuación se puede escribir en términos de operadores diferenciales de un orden más bajo. Concretamente, vamos a fijarnos en la expresión x d en dx menos 2 x d en dx menos 1 y vamos a aplicar esos operadores a la función y, que es la que nos interesa aquí determinar en este problema. Entonces, recuerden, lo que esto significa es como si estuviéramos desarrollando
un producto de expresiones algebraicas o de números, pero aquí la diferencia es que pues la derivada, digamos que no conmuta con otras cosas, es decir, no es lo mismo colocar la y a la derecha de la derivada o como aquí, que la x aparece a la izquierda de la derivada. Exactamente, por ejemplo, en este caso, lo que tenemos al desarrollar lo que está aquí indicado sería esto que escribo ahora. Tendríamos x por y' menos y. Entonces, lo que ocurrió es que aquí distribuyo. Entonces, la x que está a la izquierda y sigue. Esta derivada, al actuar sobre la y, nos da y'. Y este menos 1 por y simplemente es menos y. ¿Qué sigue? Bueno, esto ahora es lo mismo que x. Entonces lo que voy a hacer es este primer término lo voy a aplicar a los dos términos que se encuentran en el segundo paréntesis. Entonces vamos a tener la x por la derivada del producto. Aquí, para hacer las cosas un poquito más fáciles de seguir, voy a ir escribiendo en detalle con bastante detenimiento qué es lo que va a ocurrir. Entonces, primero tendríamos x por la derivada del producto y después tendríamos x por la derivada de la y, que es simplemente y'. Entonces, eso es todo lo que resulta de aplicar este objeto a esta combinación. Y ahora el menos 2 lo distribuyo también, y eso entonces nos da un menos 2xy' más 2y. Ahora, de nuevo, utilizando la regla de Leibniz, la derivada de un producto como el que está aquí indicado es la primera por la derivada de la segunda, que nos va a dar y', más la derivada de la primera, que es 1 por y', menos xy' menos 2xy'. Bueno, de hecho ahí podía haber hecho una pequeña simplificación, lo cual no es del todo necesaria, porque vean ustedes que tenemos aquí un producto x por y', este que está aquí, se va a cancelar con el xy' que está aquí enseguida, de tal forma que, a final de cuentas, lo que tenemos es x cuadrada por y' menos 2xy' más 2y. Entonces aquí, mágicamente, vemos que se obtiene precisamente la misma combinación que aparece en el lado izquierdo de la ecuación original. Y entonces eso significa que si a esta combinación que aparece aquí le damos, por ejemplo, igual el nombre w, como en el caso anterior, eso nos va a permitir reducir esta ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden, que va a resultar como un paso intermedio en este procedimiento. Entonces, exactamente lo que vamos a hacer es muy similar a lo que hicimos en el caso anterior. Entonces, definimos w o cualquier otra cosa que les guste, precisamente como xy' menos y, es decir, me fijo precisamente en esta combinación, que es esto que aparece aquí en el lado izquierdo. Entonces, todo esto que es esta combinación le llamo w, y entonces lo que queda es que todo este operador aplicado a w tiene que ser x cúbica por y a la menos 3x, es decir, la ecuación original que estaba en función de la función desconocida y, ahora la vamos a escribir en términos de la función desconocida w. ¿Qué es lo que queda? Pues lo que se obtiene es entonces que x por bw en dx menos 2w queremos que sea x cúbica por e a la menos x. Aquí finalmente aparece la inhomogeneidad que tiene la ecuación. Aquí la tenemos de nuevo en el lado derecho. Entonces, como todo el lado izquierdo de la ecuación original equivale a esta composición de operadores, y a esto lo estamos llamando w, entonces x por la derivada w menos 2w tiene que ser x cúbica por e a la menos x. Aquí de nuevo se trata de una ecuación lineal de primer orden, y bueno, ya sabemos cómo se puede hacer para integrar una ecuación como esta. Aquí lo que podemos hacer como un primer paso es dividir entre x para hacer las cosas de una manera sistemática. Entonces, esta ecuación, por lo menos en todos los puntos donde la x no sea 0, esto nos dice que la derivada de w con respecto a x menos 2 entre x por w
sería igual a x cuadrada por e a la menos x. Es lo que resulta de dividir todos los lados de esta ecuación entre x. Y de nuevo, si lo que andamos buscando es que el lado izquierdo de la ecuación resultante se pueda ver como la derivada de un producto, aquí la función que necesitamos tiene que cumplir esta condición, que df en dx tiene que ser igual a menos 2 entre x, que es precisamente este coeficiente, por esa función f justamente. Entonces, separando variables, nos queda que df sobre f sería igual a menos 2 de x sobre x. Integrando, eso nos dice que el logaritmo de f es menos 2 veces el logaritmo de x, quizá más una constante, pero tal vez esa constante no nos interesa. Y lo único que nos hace falta es tomar que la f sea un x a la menos 2. Vean que al integrar queda aquí un logaritmo, aquí queda menos 2 veces el logaritmo de x, y este menos 2 lo pasamos como exponente de la x utilizando las propiedades de los logaritmos. Quitando los logaritmos, eso es entonces lo que queda finalmente. Es decir, esta es la función por la que conviene multiplicar ahora ambos lados de esta ecuación para que el lado izquierdo se pueda ver como derivada de un producto, y vamos a confirmar que efectivamente así ocurre. Es decir, vamos a tener x a la menos 2 por dw en dx menos 2 entre x cúbica por w igual a e a la menos x. Entonces aquí la ecuación con la que comenzamos tiene aquí una inhomogeneidad muy conveniente, porque aquí ya en este punto queda simplemente e a la menos x, lo cual es bastante conveniente. El lado izquierdo de esta última ecuación, vean ustedes, es la derivada con respecto a x de x a la menos 2 por w, lo cual se puede confirmar fácilmente. La derivada de este producto es x a la menos 2 por la derivada de w, aquí está. Después tendríamos la w, ahí está, por la derivada de x a la menos 2, que es menos 2x a la menos 3, que es justamente lo que aquí tenemos. Entonces, esta última ecuación se puede integrar fácilmente, y lo que esto nos dice es que x a la menos 2w tiene que ser menos e a la menos x, porque precisamente menos e a la menos x al derivar con respecto a x nos da e a la menos x, y aquí debemos ahora sí agregar una constante arbitraria, porque estamos en el camino hacia obtener la solución general de la ecuación que aquí se tiene propuesta. Eso entonces quiere decir que la w, que es una variable auxiliar en todo esto, sería menos x cuadrada e a la menos x más c1 por x cuadrada. Vean ustedes que multiplicando ambos lados por x cuadrada, eso es justamente lo que se obtiene, pero ahora hay que recordar, como decía, que esta w es solamente una variable auxiliar. Esta última ecuación que aquí he escrito es equivalente a decir, aquí recordemos, bueno, aquí está la vista, recordemos cuál fue la definición de w. Entonces, esta w que aparece aquí a la izquierda la sustituimos por lo que representa. Entonces, lo que tenemos es que x por la derivada de y con respecto a x menos y, esa es justamente la combinación que aquí tenemos, escrita de otra forma, la y' la pongo como dy en dx, y todo eso que es w necesita ser ahora menos x cuadrada por e a la menos x más c1 por x cuadrada. De nuevo, se trata de una ecuación lineal de primer orden. Aquí pues otra vez podemos dividir entre x para hacer un poquito más fácil la identificación si uno quiere. Entonces esta ecuación, excepto otra vez en x igual a 0, aquí vean que x igual a 0 es un pequeño problema en toda la ecuación, pero ese problema ya existía desde la ecuación dada inicialmente. Aquí recuerden, esta es la ecuación con la que hemos comenzado, y como veremos después, esta ecuación diferencial tiene una singularidad precisamente en x igual a 0, que es donde este coeficiente desaparece. Entonces no es tan extraño que en los pasos que aquí hemos hecho pues haya que precisamente suponer que la x no sea 0
para que los pasos que hemos venido efectuando sean efectivamente válidos. Entonces divido entre x, decía, entonces lo que tenemos es que la derivada de y con respecto a x menos 1 sobre x por y sería igual a menos x por y a la menos x más c1 por x. Y aquí entonces de nuevo buscamos un factor tal que, una especie de factor de integración que haga que el lado izquierdo se pueda expresar como una derivada de un producto. Y lo que necesitamos ahora es que ese factor, voy a volverle a llamar f, aunque ya arriba habíamos utilizado esa letra, bueno, ya nos olvidamos de ese uso que le dimos. Esta derivada, en este caso, tendría que ser menos 1 sobre x por f. Vean que eso es justamente lo que necesitamos para que al multiplicar por f cada uno de los términos de esta ecuación, el lado izquierdo sea el producto de la derivada del producto de f por y. Y otra vez esto es muy fácil de resolver. Y ya para no escribir todo con mucho detalle, aquí una solución es simplemente x a la menos 1. Y efectivamente, si uno multiplica por x a la menos 1 ambos lados de esta ecuación, lo que nos queda es x a la menos 1 por dy en dx menos 1 entre x cuadrada por y. Del lado derecho vamos a tener menos e a la menos x más c1. O sea que es bastante conveniente lo que aquí ocurrió. Y ya de esa manera, el lado izquierdo de esta última ecuación se puede escribir como la derivada de x a la menos 1 por y, lo cual de nuevo se puede comprobar. La derivada de este producto es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de x a la menos 1, que es menos x a la menos 2. Entonces, esto lo que nos da es que x a la menos 1 por y tiene que ser una primitiva de menos e a la menos x más c1, lo cual es definitivamente muy fácil de obtener. Esto equivale a e a la menos x simplemente más c1 por x más c2. Entonces la y se va a obtener multiplicando ambos lados de esta ecuación por una x. Entonces vamos a tener x por e a la menos x más c1 por x cuadrada más c2 por x. Y ahora sí, ya tenemos la y como función de x. En esta expresión aparecen, como pueden ver, dos constantes arbitrarias, así es de que esto debe de representar la solución general de la ecuación inhomogénea que aquí estamos considerando. Y precisamente, como estas constantes son arbitrarias, podemos darles arbitrariamente el valor de 0. Y lo que queda tiene que seguir siendo una solución de la ecuación original. Eso quiere decir que este producto, x por e a la menos x, lo podemos tomar como una solución particular de la ecuación. Digo una solución particular porque así como puedo tomar C1 y C2 iguales a 0, pues también podría tomar C1 igual a 3/5 y C2 igual a la raíz de pi. Y eso también sería una solución particular. Hay una infinidad de soluciones particulares. Las soluciones particulares las vamos a poder obtener simplemente dándole valores particulares a estas constantes. Y aquí pues lo que resulta más sencillo es darles el valor de 0 y ya eso nos permite identificar una solución particular, quizá la más sencilla de todas las posibles. Eso entonces nos permite identificar a x y a x cuadrada como lo que hemos llamado anteriormente y1 y y2, que son soluciones que forman un conjunto linealmente independiente de la ecuación homogénea asociada. Vamos a ver, ya para terminar esta lección, cómo hubiera funcionado el método de Lagrange si hubiésemos considerado ese procedimiento desde un inicio. Entonces, regreso a la ecuación que aquí estuvimos resolviendo. Entonces la escribo de nuevo. Entonces la ecuación, recuerden, era esta que ahora aquí repito. Es x cuadrada por y' menos 2xy' más 2y igual a x cúbica e a la menos x. Entonces vamos a resolverla. Y vamos a seguir el método que veíamos en la lección anterior. Entonces primero me fijo en la ecuación reducida asociada con este problema, y esa ecuación reducida
es esta, x cuadrada y' menos 2xy' más 2y igual a 0. Entonces elimino ahorita temporalmente la inhomogeneidad, me quedo con una ecuación homogénea. Y esta ecuación, como ya dije, es del tipo de Euler: segunda potencia, segunda derivada, primera potencia, primera derivada, cero potencia, ceros derivadas. Entonces ya vimos anteriormente que una ecuación de esta clase se puede resolver proponiendo que la y sea x a alguna potencia desconocida. Entonces, cuando uno sustituye esta y en la ecuación dada arriba, lo que uno tiene es finalmente esta ecuación algebraica: r por r menos 1, que es lo que viene de derivar dos veces la y. La primera vez que derivo me queda r por x al r menos 1. La siguiente vez que derive para encontrar la y', vamos a tener r por r menos 1, que entonces sería el coeficiente que tendríamos en el primer término. A eso hay que restarle 2r, porque la y' va a ser r por x al r menos 1. Y finalmente más 2 igual a 0. Esa es la ecuación que finalmente se obtiene de hacer la sustitución y de eliminar la x. Vean que aquí ya la x no está. Aquí lo que tenemos es simplemente una relación que nos va a decir qué cosa tiene que ser esta constante r desconocida. Desarrollamos y aquí tenemos entonces r cuadrada menos r, que reunido con el menos 2r que ya teníamos, se escribe así. Y de nuevo aquí la expresión que queda se puede factorizar de inmediato. Esto, vean ustedes, es un r menos 2 por r menos 1. Precisamente r por r nos da r cuadrada, menos 2r menos r nos da menos 3r, y menos 2 por menos 1 nos da más 2. Entonces, eso nos dice que en este caso, afortunadamente, tenemos dos valores distintos para la r, y entonces ya de inmediato podemos escribir un par de soluciones para la ecuación homogénea, una y1 que podemos tomar como x cuadrada, es decir, un posible valor de la r es 2, entonces aquí sustituyo ese valor, entonces esa es una solución, y otra solución se va a obtener sustituyendo el otro valor que en este caso tenemos, que sería r igual a 1, y si aquí sustituyo r igual a 1, simplemente me queda que y es x. Entonces esa es otra solución, y evidentemente el conjunto formado por estas dos funciones es un conjunto linealmente independiente. Una de estas funciones no es un múltiplo constante de la otra, lo cual se puede ver porque si dividimos una entre la otra, por ejemplo y1 entre y2, el resultado es x, que no es una constante. Entonces este conjunto es linealmente independiente, y ya con eso podemos escribir la solución general de la ecuación homogénea, si eso es lo que nos interesara. Pero eso no es lo que nos interesa, sino que lo que nos interesa es resolver la ecuación inhomogénea. Entonces, para eso vamos a utilizar, como ya mencioné, las fórmulas que obtuvimos en la lección anterior. Entonces, lo que hacemos es, ya que resolvimos la ecuación reducida, ahora buscamos una solución particular, que es una función desconocida por y1 más otra función desconocida por y2, pero estas funciones b1 y b2 están ya determinadas en forma general. Lo que sabemos es que la derivada de b1 tiene que ser menos y2 por r de x entre el Wronskiano de las soluciones y1 y y2, ahorita lo vamos a calcular, y b2' tiene una expresión muy similar. Aquí recuerden, hay un cambio de signo, y esto es lo que necesitamos ahora calcular. El Wronskiano de y1 y y2 es muy fácil de determinar, porque recuerden ustedes que el Wronskiano es y1 por y2' menos y2 por y1'. y1 es x cuadrada, y2' es 1, a eso hay que restarle la y2, que es x, por la y1', que es 2x. Entonces el resultado de todo esto es simplemente menos x cuadrada. Ahora, hay un detalle que es importante recalcar. Esta r, recuerden, la r que aparece en estas fórmulas, es la inhomogeneidad en la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Sí, pero hay que notar que la ecuación que aquí tenemos arriba
no está escrita en la forma estándar. Es decir, la forma estándar es con y' teniendo un coeficiente igual a 1. Precisamente tendríamos que dividir entre x cuadrada para identificar lo que es la p mayúscula, la q mayúscula y la r. Entonces la r no es esta función, es esta función dividida entre x cuadrada. Entonces en este ejemplo la r mayúscula sería simplemente x por e a la menos x. Entonces aquí lo escribo, la r es x por e a la menos x, y entonces lo que sigue es simplemente sustituir en las expresiones que ya tenemos. ¿Qué es lo que se obtiene? Pues entonces b1' sería menos y2, o sea, menos x, por r de x, que es x por e a la menos x, entre el wronskiano, que es menos x cuadrada, así es de que esto simplemente es e a la menos x, y similarmente b2' es y1, que es x cuadrada, por r de x, que es x por e a la menos x, entre el wronskiano, que es menos x cuadrada, y esto ahora nos da un menos x por e a la menos x. Todavía no terminamos porque esto apenas determina las derivadas de b1 y b2. Entonces, en el caso de b1, las cosas son muy sencillas. b1 se puede escoger como menos e a la menos x. No es la única función que haría eso. Vean ustedes que esta función, al derivarla con respecto a x, efectivamente nos da e a la menos x. Hay un signo menos que desaparece al momento de derivar. Y si aquí le agregáramos una constante arbitraria, de todas maneras la relación que está arriba se seguiría satisfaciendo. Pero esta otra vez la podemos tomar como la opción más simple y conveniente. Lo que andamos buscando es una solución particular, así es de que cualquiera que obtengamos es aceptable. Y mientras más simple, pues mejor, para que complicar las cosas innecesariamente. Ahora, para b2, lo que tendríamos es menos la integral de x e a la menos x de x. Si ya tenemos que b2' es esto, lo que tenemos que hacer es integrar. Y una forma sencilla de obtener esta integral es integrando por partes. Vean ustedes que lo que tenemos aquí equivale a la integral de x por la diferencial de e a la menos x. Justamente cuando diferenciamos esta exponencial, tenemos la misma exponencial por la diferencial del exponente, que es menos de x. Entonces el signo menos aquí se absorbe, y utilizando la fórmula de integración por partes, esto va a ser igual a x por e a la menos x menos la integral de e a la menos x de x. Es aquí simplemente aplicar el hecho de que la integral de b de u es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces esta última integral pues es ya algo elemental, y lo que queda finalmente para la b2 es x por e a la menos x más e a la menos x. Aquí de nuevo el signo menos que aparece frente a la integral se cancela al momento de calcular la primitiva. Otra vez podríamos aquí agregar una constante arbitraria, pero otra vez eso es innecesario. Una vez que hemos determinado b1 y b2, entonces ya podemos sustituirlas junto con las expresiones de y1 y y2 en esta fórmula para encontrar una solución particular de la ecuación que nos interesa. Entonces ahora simplemente sustituimos. Entonces una yp sería b1, que es menos e a la menos x, por y1, que es x cuadrada, aquí todo está a la vista, más b2, que es x por e a la menos x más e a la menos x por y2, que es x. Entonces lo que aquí se puede notar es que precisamente el producto de menos e a la x por x cuadrada, este que está aquí, se va a cancelar con el producto de x cuadrada por e a la menos x, que aparece más adelante, y lo único que necesitaríamos sería x por e a la menos x. Y vean que justamente este producto x por e a la menos x es la solución particular que habíamos encontrado anteriormente. Aquí es, digamos, un tanto casual que las cosas hayan funcionado así, pero digamos, tiene que ver con la forma que hemos ido seleccionando las constantes.
Y como recalqué antes, si no coincide exactamente la solución particular que obtengamos por este lado con la que obtuvimos antes, eso no quiere decir que alguna de las dos esté mal. Como ya recalqué, hay una infinidad de soluciones particulares. Finalmente, ya con todo lo que aquí tenemos, y aquí reduzco un poquito la escala para que se alcance a notar el resultado final, entonces la solución general que necesitaríamos para la ecuación dada aquí arriba, todavía aquí a la vista, sería la YP más C1 por Y1 más C2 por Y2. Ya sabemos, ya lo probamos en la lección anterior, que para una ecuación lineal inhomogénea como esta, la solución general es una solución particular más una combinación lineal arbitraria de un par de soluciones de la ecuación homogénea asociada. Entonces, sustituyendo lo que ya aquí hemos determinado, el resultado final entonces sería x por a la menos x más c1 por y1, que es x cuadrada, más c2 por y2, que es x. Aquí, un tanto a propósito, la forma como se escogieron y1 y y2 en este orden podría haber sido al revés. Esta le podríamos haber llamado y1 y a este le podríamos haber llamado y2. No pasa nada, es exactamente equivalente a lo que aquí hemos hecho. Pero a propósito, escogí los nombres de estas funciones para que el resultado pues estuviera lo más apegado a lo que habíamos obtenido por el otro método. Aquí ustedes pueden comparar y quizá llegar a la conclusión de que este último procedimiento, basado en las fórmulas de Lagrange que están aquí, pues podríamos pensar que es algo más breve. Aquí si regresamos a lo que se hizo por el otro procedimiento, aquí lo vamos a tener prácticamente todo a la vista. De hecho, ahí está. No se ve tan complicado. La ventaja, entre comillas, que podríamos ver es que este método que aplicamos de reducir el orden de la ecuación puede tener un poquito de más generalidad que el que hemos empleado como esta segunda opción. Aquí en este segundo y último camino dependió mucho de que la ecuación reducida sea de una ecuación del tipo de Euler, en donde es fácil encontrar de hecho todas las soluciones de esta ecuación. La ventaja del método que presenté arriba es que no depende tanto de eso, pero en cambio sí depende de que uno encuentre, adivine una factorización conveniente para la ecuación que uno quiere resolver. Esto que aquí estamos viendo en acción tiene pues análogos en otros problemas y definitivamente es un método bastante conveniente el poder factorizar, pero como dije antes, no siempre es algo sencillo de aplicar. Entonces pues lo mejor por supuesto es conocer varias opciones para que en un momento determinado pues uno pueda quizá elegir la que parezca más conveniente o utilizar la que en ese momento uno tenga a la mano para resolver esta clase de problemas. Bueno, espero que todo esto resulte claro y como de costumbre, pues espero sus dudas a través del correo electrónico. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.